Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Antes de comenzar con el vídeo y antes de que se me olvide, la semana pasada os dejaba una encuesta para todos aquellos que sois miembros del canal para que eligierais cuál fuera el próximo vídeo que veamos exclusivo para todos vosotros. Y ahora mismo está prácticamente empatado dos de estos vídeos. Uno de ellos era de cómo podemos operar en corto en caso de que los mercados se acabasen dando la vuelta, cómo posicionarnos a lo mejor en una tendencia bajista, y el segundo de los vídeos más votado, bueno, ahora mismo es el más votado, es ese mega consultorio. Como estamos prácticamente empatados en esos dos vídeos y sé que todavía quedáis algunos por votar, pues os animo a que votéis en el día de hoy, porque ya mañana, como mucho el miércoles, si veo que todavía no habéis votado la gran mayoría, ya vamos a decir cuál es el vídeo y así yo ya lo puedo ir preparando. Así que os animo a todos los que seáis miembros del canal a que votéis a ese vídeo que queráis que sea el próximo que veamos para todos aquellos que formáis parte de este canal. Bueno, pues hemos visto la verdad que ha comenzado la semana bastante bien para los mercados. Hemos visto cómo Europa rebotaba con bastante fuerza alta. El cierre de la semana pasada en Estados Unidos fue bastante positivo. Decíamos que un cierre positivo en Estados Unidos, en el SP500, si nos íbamos a cerrar ese gap que había dejado por el camino y nos manteníamos ahí, podría ser positivo en el corto plazo. Hoy hemos visto cómo de nuevo se ha ido muy cerquita de esa zona de máximos históricos, y el colofón final, o quizás lo más alcista ahora mismo, ya más en el medio y largo plazo, es que acabemos viendo un cierre mensual en noviembre en máximos, porque como decíamos hace un par de semanas cuando veíamos el vídeo, el resumen semanal último que publicábamos, decíamos que si vemos que al final las velas de noviembre se convierten en velas muy alcistas, esas velas mensuales, puede ser muy positivo para los siguientes meses. Así que esta semana va a ser totalmente clave para los mercados. Vamos a comenzar nosotros por aquí la semana analizando tres acciones. Como cada día vamos a ver la cotización del Banco Santander, que se metió un buen castañazo a finales de la semana pasada y hoy parece que está intentando recuperar un poquito. Vamos a ver si se ha roto algo. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Inditex, que una vez más hemos visto cómo la media de 70 sesiones salió al rescate y parece que ahora da continuidad a la subida. Pero ojo, porque la zona en la que nos encontramos ahora mismo es totalmente clave ya para confirmar si vamos a poder mantenernos al alza. Así que muy interesante lo que vamos a ver en Inditex. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Almirall. La última vez que analizamos decíamos que quizás le podría quedar incluso un poquitito más de caída, pero no debería romper una zona totalmente en el gráfico que ahora mismo vamos a recordar. Se ha complicado un poquito la situación y vamos a ver qué posibilidades tiene de seguir manteniendo esa tendencia alcista que ya vamos viendo ya desde unos cuantos meses atrás. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, como cada semana vamos a analizar las tres acciones de hoy desde la versión web de Pro Realtime. Ya lo sabéis, en la descripción del vídeo tendréis el enlace para los que queréis os registréis de forma totalmente gratuita. Y también vais a tener un enlace al curso de Pro Realtime para todos aquellos que estéis empezando a utilizar esta herramienta y queráis aprender un poquito más o aprender directamente a utilizarla desde cero. Este curso os puede venir bastante bien. Y además, esta semana ya finaliza ese descuento que tenemos de lanzamiento del 40%. Dije que lo iba a dejar hasta finales de este mes, pero bueno, lo vamos a alargar un día más hasta el domingo, así ya acabamos la semana, pero esta ya va a ser la última semana en la que tendremos ese descuento del 40%. Y recordad, los que sois miembros del canal también tenéis a mayores de ese 40% de descuento un 40% de descuento más si utilizáis el cupón que os he dejado en las publicaciones exclusivas para miembros del canal. Así que venga, vamos a comenzar con las tres acciones de hoy. La primera de ellas, el Banco Santander. Fijaros como la semana pasada cuando analizábamos decíamos que la media móvil de 70 sesiones estaba siendo clave para mantener quizás la expectativa de que pudiésemos volver a esa zona de máximos que teníamos en los 480, esos máximos que veíamos, fijaros, en el mes de mayo y finales de abril. Y la semana pasada pues estábamos de nuevo muy cerquita de romper ese movimiento lateral para irnos ya a máximos, pero de nuevo una vez más volvió a entrar la fuerza con la oferta y vimos cómo se recogieron otra vez de nuevo los muebles y vimos una corrección importante que se acrecentó a finales de la semana. En la sesión del viernes, fijaros, vimos una caída del 3,5%. En esa caída perdimos la media de 70 sesiones a cierre y fijaros cómo era algo que no hacíamos desde hace bastante tiempo. Fijaros, desde septiembre. ¿La habíamos perforado anteriormente? Sí, pero no con tanta claridad como
lo que habíamos visto en esta sesión del viernes de la semana pasada. De hecho, los mínimos, fijaros cómo se quedaron muy cerquita de esa antigua directriz bajista, que era donde estaba el verdadero riesgo, a volver a entrar por debajo de esa directriz bajista. De momento, pues parece, con lo que estamos viendo en la sesión de hoy, y digo de momento porque todavía no hemos cerrado la sesión y puede haber bastante movimiento de cara al final, parece que está intentando recuperar la media móvil de 70 sesiones. Si hoy ya vemos de nuevo que se sitúa por encima de ella, nos mantendríamos en el mismo escenario que venimos viendo, fijaros, en el último mes y medio aproximadamente, un movimiento lateral clarísimo por encima de la media de 70 sesiones, y mientras no la perfore y se consolide por debajo de ella, deberíamos seguir manteniendo el objetivo en esa zona de máximos en los 4,80. Muy importante, como ya me habréis escuchado en los anteriores análisis técnicos, conseguir superar de una vez con claridad y mantenernos por encima de la zona de los 4,55. Lo que está dejando claro es que en ese punto está muy bien posicionada la oferta, y es un muro que si conseguimos derrumbar puede que la subida posterior sea bastante fuerte, pero de momento vemos que no tiene el volumen suficiente, la demanda, para romper con claridad esa resistencia tan importante en el gráfico. En momentos como el actual, en el que estamos luchando por mantenernos por encima de la media móvil de 70 sesiones, pues quizás juega un papel más importante el corto plazo. Por eso vamos a ver el gráfico horario, a ver en qué situación nos encontramos ahora mismo. Fijaros cómo veíamos muy bien ese soporte en la zona de los 4,36 en el gráfico horario. Por debajo ya los tendríamos que ir a los mínimos que vimos en octubre, por debajo de los 4,30, y fue muy cerca de donde se marchó el viernes. Pero hemos visto cómo se recuperó un poquito al final de la sesión del viernes, y hoy de momento damos continuidad a la subida. Fijaros que decimos que estábamos justamente en la media 70 sesiones del gráfico diario, pero fijaros cómo en el gráfico horario tenemos la media 70 y la media 200 sesiones, que está en la zona de los 4,47, 4,48. Es decir, quizás si conseguimos superar esa zona, pues ya veremos con más claridad que podemos volver a ver un intento de superar o de romper ese movimiento lateral al alza. Hay que tener en cuenta, fijaros en el gráfico diario, que la media móvil de 70 sesiones había actuado como soporte. En el caso de que ahora, una vez que la ha perforado, viésemos que la cotización vuelve hasta ella, como hemos visto en la sesión de hoy, y vuelve a corregir, mucho cuidado. Porque ahí es cuando podríamos pensar que esta estrategia que tenemos de soporte en la media 70 y objetivo en la zona de 4,80 se rompería, y nos iríamos a buscar de nuevo la directriz bajista, que ahora mismo se encontraría en la zona de los 4,27, lo que complicaría bastante ese escenario más alcista de volver a los máximos. Sí que es verdad que, fijaros, por el camino está la zona de los 4,24. Si estamos comprobando que no hay demanda suficiente para superar los 4,55 y que ni con correcciones a la zona de la media de 70 sesiones conseguimos que entre la demanda para romper esa zona de resistencia tan importante, lo que puede hacer la cotización es irse a buscar un soporte más abajo. Y ese soporte más abajo sería la media móvil de 200 sesiones, que podría coincidir perfectamente con la antigua directriz bajista. Lo que nos quedaría ahí la última bala para pensar que si a partir de aquí entra el volumen, es cuando podemos ver el rebote al alza definitivo para volver a esos máximos que veíamos hace unos meses. Por lo tanto, pues bueno, no podemos decir que la situación sea excesivamente buena, ni tampoco excesivamente mala, porque al final vemos cómo se mantiene sobre esa media móvil de 70 sesiones. El problema es que, lo habíamos comentado ya en las semanas anteriores, fijaros cómo vemos claros picos con el volumen y casualmente vienen con correcciones en la cotización del Banco Santander, y normalmente son caídas bastante fuertes. Es decir, a mí me da la sensación de que esto son soltadas impresionantes y que luego, pues bueno, se deja de presionar por parte de la oferta y vemos cómo la tendencia hace que se mantenga en un lateral. Pero cuidado, porque aquí lo que nos está marcando es que se está vendiendo de forma muy importante en algunas velas. Por lo tanto, yo creo que eso es una señal un poquito preocupante. Vamos a ver el gráfico semanal. Fijaros cómo el gráfico que dejó en el semanal la semana pasada no fue nada positivo. La vela que dejó fue muy fea. Y bueno, de momento esta semana, pues fijaros, se ve mejor en el gráfico diario, donde estamos luchando por mantenernos sobre esa media móvil de 70 sesiones en el diario. Y en el semanal, como decimos, la vela de la semana pasada fue muy fea. Clave va a ser esta semana la vela mensual que deje de nuevo, porque si al final acabamos viendo una vela como la que tenemos ahora mismo en el gráfico,
única y exclusivamente nos va a marcar que seguimos un mes más en indecisión sin marcar un rumbo claro. Y de momento fijaros cómo se mantendría sobre la media móvil de 6 sesiones. Yo creo que eso va a ser totalmente clave. Está a los 4.40 ahora mismo. Si de cara al cierre de la semana, que es cuando va a cerrar el mes, nos mantenemos en la zona actual, no vamos a tener ninguna señal clara en el gráfico. Pero si de cara a la última parte de la semana vemos que sigue corrigiendo y al final deja un cuerpo bajista por abajo y una mecha larga por arriba, pues eso puede ser más señal porque nos podría indicar que va a romper el lateral para seguir corrigiendo en los próximos meses. Sin embargo, si de cara a la última parte de la semana vemos que esto se empieza a recuperar y el cierre se acerca a los máximos, la zona de 4.60, los picos que hemos visto en esos rebotes, quizá nos podría marcar una ruptura del movimiento lateral para los próximos meses y seguir manteniéndonos en alza y buscar de nuevo los máximos que veíamos en abril y mayo. Por lo tanto, esta semana va a ser totalmente clave. Veremos a ver si por fin salimos de dudas del movimiento que llevamos viendo en el Santander en las últimas semanas. Y vamos a seguir con índices. Fijaros, lo decíamos al principio del vídeo. De nuevo, la media móvil de 70 sesiones sale al rescate. Y es que es una media móvil que ha funcionado muy bien en toda la subida que llevamos viendo desde el año 2022. Sí que es verdad que en alguna ocasión la ha perforado, como llegamos a ver hace un par de semanas, como perforaba la media de 70 sesiones, pero rápidamente vuelve a situarse por encima de ella y además no vemos que marque nuevos mínimos decrecientes con claridad una vez que parece que puede actuar como resistencia, lo que le permite recuperarse bastante bien y dar continuidad a la subida. Y lo que decía al principio del vídeo es que ahora estábamos en un punto absolutamente clave en el gráfico. Esto lo hemos comentado mucho en las últimas semanas, no solo en índices sino en otras acciones. Cuando vemos que hay un rebote como el que estamos viendo ahora, hay que buscar en un primer momento quizás si en la corrección que ha dejado hay algún gap. Aquí está clarísimo y fijaros, en el gráfico horario se ve muy bien. En la corrección dejamos un gap en la zona de los 53,40 aproximadamente. Fijaros, os lo voy a decir exactamente. En los 53,43 tenemos el gap. Fijaros como hoy el máximo ha llegado a los 53,38. Es decir, una vez más, un gap en el gráfico ha actuado como un imán. La cotización, el rebote se va hasta esa zona y ahora es cuando vemos la prueba de fuego. Si quizás la cotización, aunque ahora vemos que está corrigiendo un poquito, sigue corrigiendo, pero vemos que se empieza a apoyar en la media de 70 de 200 sesiones y consigue darse la vuelta y cerramos el gap por completo y nos conseguimos mantener al alza, pues quizás nos dé la señal de que vamos a continuar en el medio y largo plazo con la tendencia alcista que llevamos viendo en índices desde el año 2022. Continuará la fiesta y una vez más la media de 70 habrá actuado ya de forma confirmada como soporte, pero fijaros la resistencia tan importante que tenemos en esa zona. Aparte que los gap también pueden actuar como resistencia, fijaros cómo en septiembre esa zona también actuó como resistencia y de hecho parece que podría ser el suelo de la última subida que vimos en la cotización de índices. Por lo tanto, como os decía, la zona de los 53,40 es totalmente clave y necesitamos que las próximas semanas, aunque veamos una pequeña corrección que puede ser después del rebote que llevamos viendo desde el martes de la semana pasada, es totalmente clave que consigamos darnos la vuelta y seguir por encima de esa zona de los 53,40, que es donde vamos a tener probablemente la confirmación de que puede continuar con esa larguísima tendencia alcista. Durante todo el camino hemos visto muchísimos dientes de sierra y bueno, puede que simplemente sea una vez más. El problema está en que ahora mismo veamos que no consiga alcanzar la zona de máximos históricos o que se frene por debajo de ella y veamos un nuevo mínimo decreciente. Ahora mismo sería muy mala noticia después del rebote que hemos visto que vuelva a caer y perfore la media móvil de 70 sesiones y caigamos por debajo de los mínimos que veíamos en noviembre. Sería muy mala noticia porque eso nos estaría indicando que quizás estamos dentro de una nueva tendencia bajista y hemos formado ya un máximo y un mínimo decreciente en el gráfico. Vamos a ver el semanal. Fijaros que la vela que dejó la semana pasada muy positiva e invitaba a pensar que esta semana podríamos seguir un poquito más al alza y lo hemos visto como en la primera parte de la sesión de hoy se mantenía con claridad al alza, aunque ahora estamos viendo cómo la subida está siendo muy pero que muy tímida. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo no estamos saliendo de dudas tampoco. Sí que nos está marcando esa corrección que decíamos y que se ha recuperado bastante bien, pero con las últimas velas que tenemos del mes anterior y de este mes, yo pienso que todavía no está marcando una clara señal de que podamos mantenernos al alza
ni una clara señal de que ya hayamos encontrado el techo de toda la subida. Por lo tanto, pues debemos ser un poquito precavidos, ver ante todo cómo cierra el mes. Todavía quedan 4 sesiones y aunque ahora parezca que quizás el mercado está bastante más tranquilo, que esa descorrelación que estábamos viendo entre Europa y Estados Unidos, pues bueno, ahora a lo mejor parece que nos está dando, pues cuidado, porque yo creo que nos puede quedar algo de volatilidad todavía en los mercados y quizás cualquier noticia que a lo mejor nos siente bien a los inversores podría provocar de nuevo bastante movimiento en las bolsas. Por lo tanto, vamos con tranquilidad. Sí que es verdad que en estos meses en los que nos encontramos ahora mismo, noviembre y diciembre, suelen ser bastante alcistas para las bolsas y eso también pues yo creo que ha hecho que acabemos viendo, que estemos viendo que las bolsas se han seguido manteniendo muy cerca de máximos, pero hay que ir viendo que eso se confirme. Y vamos con la última de las acciones, que es Almiral. Fijaros cómo en el último vídeo, cuando analizábamos, estábamos viendo una corrección y decíamos, bueno, podemos ver una corrección, pero mientras no perfore esa directriz alcista que llevamos viendo, fijaros, desde junio de 2023, ya llevamos más de un año en esa tendencia alcista porque hemos ido marcando máximos y mínimos crecientes, podríamos pensar que se mantiene y que podemos continuar con la subida. Pero fijaros cómo ya hace un par de semanas perforamos esa directriz alcista con muchísimo volumen y desde que la hemos perforado la cotización no ha conseguido superarla de nuevo y de hecho hemos visto cómo ha habido varios rechazos. Hoy hemos conseguido de nuevo acercarnos a esa antigua directriz alcista y ahora en este punto de aquí estará la clave. ¿Por qué? Porque si ahora conseguimos ver las siguientes sesiones, la cotización de Almiral por encima de esa zona, puede que lo que hayamos visto por aquí haya sido una ruptura en falso y eso va a ser muy positivo y eso nos va a poder marcar que podemos continuar con la tendencia alcista anterior. Pero si lo que estamos viendo ahora es que se vuelve a chocar contra la antigua directriz alcista y volvemos a corregir, pues mucho cuidado, porque a lo mejor estaría confirmando el final de toda la subida y que podríamos empezar a corregir ya de forma más clara en los próximos meses, rompiendo toda esa tendencia alcista. Para estar más seguros de ello, quizás tener una señal más clara de que podemos continuar con la tendencia alcista, no sea que ahora veamos un rebote y luego sigamos corrigiendo, pues yo creo que un punto clave puede estar también en la zona quizás de los 8,80 aproximadamente, donde podría encontrarse con la media de 70 y de 200 sesiones, que están justamente ahí, ahora mismo. La pega, que fijaros el cruce que se ha producido recientemente a la baja de la media de 70 a la media de 200 sesiones, eso es mala señal, pero si rápidamente vemos que las siguientes sesiones se recupera muy bien y consigue superar esas dos medias, es probable que se cruce, se revierta y podamos tener vía libre de nuevo para continuar con la tendencia alcista. Por lo tanto, estamos en una situación totalmente clave en la cotización de Almiral. Y si ahora, después de ya varios intentos de seguir corrigiendo, vemos que vuelve a repuntar pero no consigue mantenerse por encima de la directriz alcista, creo que deberíamos empezar a tener un poquito de cuidado. Vamos a ver también el gráfico horario, a ver si podemos rascar algo. Fijaros como la caída fue muy fuerte. Ahora ha conseguido superar la media 70, la ha consolidado como soporte y estamos repuntando de nuevo. Vamos a ver si al llegar a la media móvil de 200 sesiones, que además también va a coincidir con esta resistencia que podríamos ver por aquí, la zona de 860, a ver si ahí no se frena. Y quizás ya, si marcamos un nuevo máximo por encima de esa zona, pues bueno, fijaros cómo tendríamos un máximo creciente claro por encima de la sesión que teníamos el 13 de noviembre y además pues tendríamos una divergencia que empezaría a tener un mayor sentido. La última caída, fijaos, el RSI ya no llegó por debajo de la zona de 30 y ese techo de la divergencia que estaría a los 8,80, 8,60, perdón, se rompería y podríamos continuar con el impulso y nos marcaría que volvemos a estar dentro de esa tendencia alcista porque recuperaríamos la directriz que veíamos en el gráfico diario. En el semanal, pues fijaros cómo la vela de la semana pasada podría ser perfectamente una vela en la que podríamos pensar que hemos encontrado un suelo, de un rechazo, seguir manteniéndonos a la baja y de momento esta semana pues no le está haciendo mal. Hemos visto cómo está alcanzando nuevos máximos y si esto continúa así pues va a ser bastante positivo. Y en la vela mensual, pues fijaros, de momento no pinta tan bien. Necesitamos quizás que la vela que deje de cara a esta semana sea una vela con un cuerpo más pequeñito, nos marque una vela de indecisión que quizás nos marque el final de las correcciones que llevamos viendo desde junio. Fijaros cómo en el gráfico mensual el repunte
último que habíamos visto en el mes de junio llegó justamente hasta la media móvil de 70 sesiones, con esa tendencia alcista que habría comenzado en junio del pasado año. Y fijaros cómo, cuando vimos que empezaba a corregir en octubre de 2021 y perdió la media 70, volvió hasta ella, la construyó como resistencia y volvimos a corregir con mucha fuerza. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que hay que tener cuidado, porque si cogemos un gráfico mensual, la cosa cambia mucho. Fijaros cómo podríamos haber visto un rebote de nuevo hasta la media 70, consolidarla como resistencia y volver a corregir hasta la base que tenemos en los 7.47. ¿Y eso qué nos marcaría? Que estamos en la zona de máximos peligro, porque a partir de esa zona tenemos un soporte muy importante, una resistencia muy importante también, y si la perfora es cuando podríamos ver de nuevo caídas hasta la zona de mínimos que teníamos, fijaros, en 2012. Por aquí, a zonas 4, 4.20 aproximadamente. Por lo tanto, pues si a esto le sumamos lo que hemos visto antes, yo creo que cobra mayor sentido el conseguir mantenernos sobre esa directriz alcista, porque si conseguimos hacer eso y ver nuevas subidas, esto que hemos visto aquí con estas flechas rojas no va a acabar pasando. Acabaríamos viendo algo así. Y eso implicaría perforar al alza la media de 70 sesiones y eso sería muy buena señal para el medio y largo plazo. De ahí la importancia de la zona en la que estamos ahora mismo. Esta zona de aquí es totalmente clave para el corto, para el medio y para el largo plazo en la cotización de Almiral. Así que bueno, esta es la situación que tenemos en Santander, en Inditex y en Almiral. Va a ser una semana muy importante, siempre son muy importantes las semanas de cierre de mes porque nos marcan luego esas velas que quizás yo creo o tengo la teoría de que las velas en cuanto mayor periodo de tiempo sean, es decir, una vela mensual tiene mayor periodo de tiempo que una vela de una hora o de un día, evidentemente, pues cuanto mayor periodo de tiempo tienen son más fiables y si al final vemos que de cara a final de mes las velas que dejan son bastante alcistas, nos puede llevar muchas veces a engaño, puede pasar perfectamente, tanto a la alza como a la baja, pero el análisis técnico nos daría señales quizás un poco más claras de que podemos continuar con la tendencia alcista y que se seguiría alargando ese ciclo que llevamos viendo en los mercados ya desde finales de 2022. Así que bueno, esta es la situación que tenemos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante. Todos aquellos que estéis interesados en ese curso de Pro Real Time, os repito lo de antes, esta es la última semana en la que tenéis el descuento, así que si queréis comprar ese curso, aprovechar el descuento. Así que nada, mañana nos vamos a ver por aquí de nuevo. Recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana estamos por aquí de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.